Queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos da, el privilegio que nos concede de estar con ustedes, agradecer al pastor y a su familia, al ministerio, al equipo de liderazgo, por tomar en cuenta nuestro ministerio para darnos este hermoso privilegio de poder participar con ustedes en esta tremenda fiesta de aniversario. Bien, tenemos entonces el tiempo de la palabra. Usted está preparado, listo para recibir lo que Dios ha encomendado a través de nuestro espíritu, a través de nuestra vida, de nuestro ser, y queremos que usted se quede con nosotros estos próximos minutos para que el mensaje de Dios pueda llegar a su corazón. Permítame orar en este momento en el nombre del Señor para que Dios sea colocando todo lo que nosotros necesitamos y la palabra pueda correr sin ninguna detención y pueda llegar a su corazón y pueda ser para edificación. Soberano y eterno Dios, oramos en este instante, lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús, nos unimos a este precioso aniversario, 17 años de victoria que tú has dado a esta casa ministerial, a tu hijo, a tu siervo, a tus siervos, a esta preciosa familia, a esta preciosa ciudad, en esta preciosa isla. Señor, que la palabra que has puesto en mi corazón haya cabida sobre cada miembro de la congregación y sobre aquella persona que está conectada a través de diferentes plataformas y en esta hora está unido, Señor. Declaramos que esta palabra llega al corazón, edifica la mente, el espíritu y transforma el alma. Como es una semilla, pedimos, oh Dios, para que ella no vuelva vacía, que ella traiga fruto y fruto en abundancia. Declaramos libertad en los aires, en la mente, en el corazón, a través de los medios de comunicación. Declaramos libertad allí donde está cada persona para recibir esta palabra. Declaramos liberación en el nombre de Jesús y proclamamos que somos tierra buena y la semilla de tu palabra no volverá vacía. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Yo quiero en esta participación de acompañarles en este precioso aniversario, tocar algunos aspectos que están incluidos dentro de la temática que nos ha sido recomendada y la cual hemos sentido de parte de Dios. Una visión clara de la realidad que tenemos y una visión clara con respecto hacia este futuro que está delante de nosotros. Y lo quiero trazar en tres aspectos básicos y rápidos, a ver si puedo con el tiempo. Una visión clara con respecto a la iglesia, una visión clara con respecto al mundo y una visión clara con respecto a la iglesia. ¿Qué podemos nosotros analizar en Dios de todo lo que nos está pasando en este año 2020? ¿Qué podemos analizar como iglesia y como cuerpo? Pues yo quiero en este día llevarlo a una palabra que está en el Evangelio, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 de esta primera carta, y le voy a pedir que se ubique en el versículo 6 de esta primera carta y el versículo 7, para que pudiéramos tocar esa primera perspectiva de lo que estamos sintiendo de parte de Dios con respecto a esa visión de la realidad actual con respecto a la iglesia. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia y en esta carta, en la primera del capítulo 1, 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tomo esta escritura que tiene que ver, lógicamente, el apóstol está hablando a la iglesia y está hablando a aquella iglesia que estaba experimentando situaciones adversas y a veces complicadas,
y de alguna manera estaba dando declaraciones con respecto a dar una visión clara de aquel momento, pero a la vez también para animar a la iglesia, para que la iglesia no perdiera su rumbo y se encauzara hacia el plan estratégico de Dios, entendiendo esa realidad presente. Y entonces incluyó que dentro de esa estación, en aquel momento, en aquella hora, en aquella etapa y en aquella dispensación de la vida del cristiano, estaba presupuestado esto: aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Entonces quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que dentro de toda esta actividad global y la experiencia que estamos viviendo, no podemos tener duda de que esta realidad nos ha venido a la iglesia como prueba. La iglesia de esta generación está siendo probada. Esa prueba que ha venido para el mundo, pero no solo para el mundo, sino que de la primera instancia, la iglesia, desde la perspectiva espiritual, Dios permitiendo esta pandemia, desde el origen que haya sido tomada este virus, sea en un laboratorio o sea de ambientes naturales, sea enviado por Dios como juicio, y desde cualquier interpretación en la cual usted pueda tomar con respecto a la perspectiva que tenga y la información que usted ha recibido con respecto a la temática de esta situación real. El hecho, mi hermano y mi hermana, es que Dios lo permitió y que ya llevamos 8 meses lidiando con esto, y que las medidas que han tomado las organizaciones internacionales y que ha repercutido en las organizaciones nacionales y luego regionales, en los cuales se han tomado las medidas, en las cuarentenas que se han establecido, en los cierres de los templos, por los motivos que el ambiente de salud ha implementado en las naciones, el temor que esto ha generado, y en lo cual ustedes y nosotros hemos tenido que dejar de hacer la obra de la manera que la veníamos desarrollando, en la estación en la cual de nosotros nos encontrábamos en cada ministerio. El hecho es que esto no lo habíamos experimentado, por lo menos en esta generación. Y cuando se viene un asunto como esos, que nos mueve a dejar de hacer lo que venimos haciendo, interfiere con la realidad de la actividad actual, entonces es algo nuevo para todos, y ese algo nuevo es una nueva experiencia en la cual nos ha permitido Dios estar, y esta nueva experiencia viene de alguna manera como prueba para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, los ministerios, la iglesia local, la iglesia nacional. Estamos en prueba, una prueba específica para poder desarrollar dentro de nuestra vida algo poderoso de Dios. Pero yo quiero decirle que muchos de nosotros los cristianos, cuando hablamos de las pruebas, a veces las pruebas las sintetizamos o las interpretamos como cosas muy complicadas, muy difíciles, pero quiero decirle, hermano y hermana, que cuando uno habla de las pruebas, sabe que me encontré una definición sencilla pero muy significativa. Dice que las pruebas, o la prueba, es una acción una acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Esas pruebas o esa prueba de la cual yo estoy hablando viene con un propósito. El propósito es dejar ver lo que hay dentro de nosotros desde un sentido particular a un sentido general. La prueba nos permite a nosotros mostrar o evidenciar lo que está dentro de nosotros, las características, las cualidades, nuestro carácter, nuestro temperamento. La prueba viene también para que se verifique la eficacia que cada uno de nosotros tenemos, verificar las posibilidades, habilidades, capacidades
destrezas, lo que Dios ha sembrado en usted, lo que el Espíritu Santo ha desarrollado en usted, lo que el Espíritu Santo ha sembrado sobre la iglesia en esta temporada, en medio de esta circunstancia, va a surgir, se va a mover, se va a evidenciar lo bueno y lo malo de muchos de nosotros, va a salir a la luz en medio de aquella circunstancia difícil, de aquel momento complejo que nos ha tocado. Entonces esto se va a evidenciar. Lo tercero es saber cómo funciona o saber cómo reacciona o qué resultados da. La prueba viene para mostrar, evidenciar lo que hay en nosotros. La prueba viene para poder evaluar la eficacia que nosotros tenemos, y la prueba viene para que podamos nosotros tener un resultado. Así es que yo estoy viendo, mis hermanos, pastores que me están viendo en este momento, que la iglesia está siendo probada, porque veníamos en un proceso significativo, y que de alguna manera la iglesia en este proceso de desarrollo y de impacto, no solamente a nivel del crecimiento, del desarrollo en diferentes áreas, veníamos en un auge importante, pero esta pausa, este stop, esta pandemia, la peligrosidad del contagio, luego la mínima posibilidad de la letalidad que esto tiene, pero sobre todo aquellas decisiones de los gobiernos, los cuales nos impidieron a nosotros desarrollarlos. Ahora tenemos en algunas naciones, nosotros gracias a Dios, en Ecuador, llevamos ya 2 meses en el proceso de reactivación. Con las nuevas medidas que dio el gobierno, nos permitieron abrir los templos, nos permitieron hacer las reuniones con un cierto horario específico para que pudiéramos tener nuestro momento de devoción. Nos acomodamos a esto, estamos desarrollando esto, pero si no estoy mal, ustedes allí en Colombia no han podido volver a reactivar los templos y están en este oficio a través de este ejercicio ministerial. ¿Cómo está reaccionando la iglesia? Y cuando lo hablamos desde un sentido ministerial, pues lógicamente el ambiente de la iglesia se troncó en el sentido del ejercicio ministerial. Sabemos que la iglesia son cada miembro en particular y que ella no quebrará ni se detendrá en el proceso, pero en el ambiente ministerial estamos a prueba porque los templos fueron cerrados. Los hermanos no pudieron volver a los templos. Tenemos ministerios que tuvieron que parar en todos los ambientes de las naciones sus actividades. Nunca lo habíamos hecho, por lo menos en la experiencia que yo tengo, nunca habíamos dejado de hacer cultos en la vida cristiana, pero nos tocó, cerramos nuestros templos y ahora estamos a prueba. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer ahora? Los medios de comunicación como estos, las redes sociales, las plataformas, y usted entró a otro escenario para probar aquella capacidad que tenía, y si no la tenía, ahora para adecuarla dentro de usted y habituarse a esa nueva etapa y a desarrollarnos en este proceso. Estamos a prueba en medio de los ambientes virtuales y estamos aquí con este ejercicio porque estamos siendo probados para ser aprobados, mis amados y amadas del Señor. En estos procesos quiero decirle que la prueba que genera dificultad en el desarrollo del ambiente ministerial, por ejemplo, en el caso de nuestra nación, todas las iglesias cerramos, hablando de las miles y cientos de miles de creyentes y millones que tenemos ya en el Ecuador. Estamos cerca al 13-15% de la población ecuatoriana como cristianos evangélicos, miles de iglesias, ministerios. En nuestro ministerio estamos cerca a las 500 congregaciones, atendiendo unos 60,000 a 80,000 creyentes a nivel nacional. Todos nuestros pastores, nosotros emitimos el comunicado atendiendo a las recomendaciones. ¿Y qué dijimos a la iglesia? Stop, no podemos seguir abriendo los templos hasta nueva orden. Y pasaron meses
y no se pudo hacer. ¿Qué pasó con nuestros pastores? Nuestros pastores cerraron los templos, siguieron atendiendo a las iglesias a través de sus medios virtuales. La iglesia siguió participando, pero aquellos pastores que congregaban miles en algún momento de la semana, atendiendo miles de personas, pasaron a atender 100, 50, 60 personas conectadas en un en vivo y esperando que aquellas personas que están conectadas estén con sus familias. Así es que se perdió capacidad de impacto, de ejercicio, de congregación de las iglesias. El ministerio sufrió, y luego la parte financiera de los ministerios grandemente afectados, mis hermanos, porque las iglesias en medio del stop se perdió su capacidad de ingreso. Más del 90% del ingreso de los ministerios se perdieron, y en este momento de reactivación que ya llevamos 2 meses, las iglesias que se reactivaron, estamos recuperando un 20 o 25% de nuestra capacidad de presupuesto para poder atender la capacidad de los ministerios. No se pudo bautizar en este año, no hemos bautizado almas en aguas para presentar el trabajo ministerial que corresponde. Entonces quiero decirle con esto que la iglesia tuvo una pausa, y en esta pausa, dentro del ejercicio ministerial, estamos a prueba porque no hemos podido seguir haciendo lo que sabemos hacer y lo que nos llamó a hacer el Señor, que es ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, llevarlos a las aguas bautismales en el nombre del Espíritu Santo, para que se hagan nuevos discípulos. Ese ejercicio, mi amado y mi amada, fue truncado, no lo hemos podido desarrollar, así es que hay un freno allí. Y vaya a ver lo que usted tenga de su experiencia. El punto acá es que la iglesia está siendo probada, y la iglesia nacida de nuevo, estoy hablando de los que nacimos de nuevo, pasará la prueba. Los que no nacieron de nuevo están en las casas comiéndose las uñas, temblando, llenos de pánico, miedo, no se quieren mover y no quieren salir a otras cosas. La iglesia nacida de nuevo pasará la prueba. La que no nació de nuevo, y aquí estoy hablando de aquellos creyentes que vienen a los templos, y aquellos que están allí pero no se conectaron con Dios por nacimiento, sino se conectaron con la fe o con la religiosidad por causa de alguna necesidad o de un interés. Este grupo de personas saldrá a la luz y será movilizado o separado de lo que es natural, porque la cantidad de gente no nos certifica la cantidad de iglesia real que está allí. Entonces, estamos a prueba para poder desarrollar todo el potencial que habíamos venido recibiendo a través del ejercicio de la vida ministerial. Entonces, la pregunta para usted que está conmigo en esta hora es: ¿cómo estás reaccionando ante esta prueba que Dios ha permitido para la congregación, para la iglesia, para el ministerio? Esa nueva prueba donde hay nuevas experiencias, y en esas nuevas experiencias tenemos la oportunidad de ver a Dios en otras dimensiones. En esta temporada, entonces, está activo Jehová Jireh, el Dios proveedor. ¿Para qué? Para que aquel sustento diario de la vida, de la salud, del alimento, de la provisión diaria llegue en su momento y no perezcamos de hambre ni de quiebra. Pero el Dios proveedor está allí con todos aquellos que creen y mantienen su fe en Él y no desisten de su oración ni del ejercicio de la evangelización y el desarrollo de la vida congregacional. Usted y yo estamos a prueba en esta temporada. La circunstancia se presta para esto. En un momento difícil, el apóstol Pablo habló a la congregación y habla a la iglesia: aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, óigame acá,
esa prueba de vuestra fe, así como el oro es probado en fuego, y aunque es un material natural, Él pasa por la prueba para que dentro de esta prueba se quede lo que no sirve y se habilite lo que sirve. Así que yo quiero decirte en este día, en el nombre del Señor, que esta temporada está ayudando para esto. Cosas que habían en ti que no edificaban tu vida, ni tu convicción con Dios, ni tu relación con Dios, se tendrán que quedar suprimidas por la rigor de la presión que estamos viviendo. Pero aquello que hay de Dios, el hombre nuevo, la mujer nueva, el hijo de Dios, la hija de Dios, es potencializado dentro de ti, y entonces aquel poder que hay en ti va a ser llevado a la manifestación y a la máxima expresión. Entonces usted y yo, que somos llamados por Cristo, nacidos de nuevo, estamos listos ahora para una máxima expresión de nuestra fe y de nuestro desarrollo de la vida cristiana en un norte correspondiente a la veracidad de Dios y del Espíritu Santo. Glorifica el nombre del Señor ahí donde estás. Abraza esta palabra, porque algo poderoso está comenzando a suceder sobre tu vida, sobre tu espíritu en este día, porque el Dios del cielo te abraza en medio de este momento de dificultad, en medio de este momento de estrechez, en medio de este momento de angustia, quizás de pánico, o de repente te alcanzó el COVID-19, estás contagiado, estás aislado, de repente en la clínica estás allí batallándote entre el medio de la vida y de la muerte, pero en medio de este proceso que Dios ha permitido y que se torna en un sentido como de prueba, entonces el Dios del cielo está sacando lo mejor de ti, está sacando lo mejor de la iglesia. Y aunque de repente estemos un poco preocupados, afanados, ansiosos, un poco asustados quizás por esa realidad, porque ciertamente el ambiente se presta para muchas cosas, entonces el Espíritu de Dios está trabajando en medio de la iglesia. Con respecto a la iglesia, y habría mucho más que decir con respecto a ese proceso de prueba, pero lo que quiero decirle es que la prueba no durará para toda la vida. Por un poco de tiempo, si es necesario, entonces somos probados, somos afligidos, y luego entonces somos aprobados. Esta prueba para la iglesia de esta generación está buscando habilitar a la iglesia y aprobar a la iglesia para la próxima estación que Dios tiene para nuestra vida y para nuestro ministerio. Lo segundo que le dije es que una visión clara con respecto a el mundo, una visión clara con respecto al mundo. Entonces lo que yo veo acá es que esta realidad del año 2020 y de esta pandemia está sirviendo y está permitiendo que la iglesia sea aprobada. Y sea aprobada en esa evaluación para mostrar todo lo que Dios ha hecho a través de este tiempo en cada creyente, para quitar lo malo y fortalecer lo bueno. Y luego, después de esta prueba, aprobar a la iglesia, habilitar a la iglesia para la nueva estación. Pero con respecto al mundo, entonces la visión con respecto al mundo tiene que ver con una oportunidad. La visión clara de este momento y de este tiempo, de lo que Dios está permitiendo y de la realidad que está viniendo, es que Dios está dando la oportunidad para el mundo, la oportunidad para esta generación, una oportunidad. Y yo quiero leerle aquí rápidamente, porque se me está yendo el tiempo, leerle una expresión poderosa de la palabra del Señor Jesucristo, que vino en algún momento de su vida ministerial en la tierra, y habló allí en Lucas, a ver si estoy bien, Evangelio de Lucas 7, el 31 al 34, el Señor está hablando, y mire lo que dijo el Señor con respecto al mundo y aquella generación en la cual él se encontraba. Dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dices,
y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hermano y hermana que me está oyendo en este día, y pastores, ministros del Dios Altísimo, yo digo que en esta etapa importante creo que es una de las que el mundo necesitaba. Y me parece a mí que también nosotros como iglesia la necesitábamos, esta experiencia. Solidarizándonos con todos aquellos que han sido afectados y están sufriendo. Digo la necesitábamos porque para la iglesia esta prueba va a ser de beneficio. Y el que estaba para partir con el Señor, pues partirá con el Señor. Pero los que todavía no, pues seguiremos adelante. Beneficiados por causa de esta experiencia, que es dura, pero la vamos a pasar. El mundo tiene la más grande y hermosa oportunidad, digo, para esta generación. La oportunidad de volverse a Dios. La oportunidad de reconocer a Dios en esta instancia del camino. Venimos desde algunas décadas y en esta generación presente con actitudes que son muy contrarias al plan de Dios para la humanidad y para cada persona. Un espíritu de arrogancia muy alto dentro de esta generación, de prepotencia, por causa de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia y de todo el desarrollo que Dios ha permitido en todos los campos. Entonces el hombre en esta expectativa se ha sentido casi un Dios. El ateísmo y otras confesiones de fe de que excluyen a Dios han crecido por causa de esto. Se ha idealizado la ciencia desde hace algunas décadas, o más bien de algunos siglos atrás, y esta es como una máxima expresión en estas generaciones. Entonces el hombre no necesita de Dios, cuestiona a Dios, desecha lo de Dios, cuestiona todo en esta generación. Es una de las generaciones o de las experiencias de algunas décadas. Esta generación es una de las generaciones más homicida que ha habido en la historia. Y digo homicida por causa de la muerte a través de los abortos. Sabe que la causa más alta de muerte en la humanidad no es el COVID-19. Estamos superando los 810,000 muertos por COVID, pero a la par estamos llegando cerca a los 25 millones de abortos en este año. Entonces, imagínense esta actitud de esta generación homicida. Nos están matando la generación próxima. Esta generación perdió los valores, la estima por la vida. Hoy es más valioso una mascota que la vida de un niño. Las organizaciones globales, como usted conoce, hacen su publicidad y sus esfuerzos máximos para aprobar y de una manera libertina lo malo y desaprobar lo bueno. Estamos en una generación perversa, contumaz en esta perspectiva. Entonces el mundo necesitaba una experiencia para que tuviera la oportunidad de flexibilizar su corazón, arrepentirse de su maldad y volverse a Dios. El mundo está en el momento propicio para que aquel corazón duro y aquella mente y aquella conciencia y aquel conocimiento y aquellos conceptos, ideas, argumentos, ideologías e interpretación de la vida incluya a Dios, que no querían, no quieren. En este momento este virus está diciendo, el mundo no es tan poderoso como se pensaba. La sociedad no es tan fuerte como se pensaba. El recurso, el capital no es tan fuerte como se pensaba. La capacidad tecnológica, la ciencia no es tan fuerte como se pensaba. Un enemigo invisible, microscópico, entonces nos ha encuartelado a todos y ha parado al mundo y lo coloca en un stop donde lo lleva a una crisis de las más graves que ha tenido esta generación y generaciones pasadas. Entonces el mundo tiene que tener su mente y su corazón abierto con esta experiencia para entender de que necesita refugiarse en Dios. Pero lo que estamos viendo es que el mundo no se abre con facilidad. El hecho es que el mundo, la sociedad global, está en el momento propicio de una oportunidad para abrir su corazón a Dios. Jesús, hablando en ese momento, interpretó a su generación.
Él dijo, ¿a qué compararé a esta generación? Y luego comienza a hacer una descripción de esta generación. Como estamos hablando de una visión clara con respecto a este momento y a lo que está por venir, entonces es importante que nosotros entendamos que en esta etapa donde hemos logrado desarrollo y capacidad, sobre todo de los datos, y que los datos permiten que haya conceptos e ideas de análisis importantes, entonces los campos intelectuales están trabajando y nos permiten tener información al momento en el cual nosotros podemos tener un poco más de claridad con respecto a esto que está pasando en el mundo. Jesús habló de las generaciones. Hoy, en esta temporada, usted sabe que estamos caminando 4 generaciones simultáneamente. Estamos caminando 4 generaciones simultáneamente en este proceso histórico por los diagnósticos y los análisis y estudios sociológicos, antropológicos que hay en el momento. Y dentro de esta perspectiva tenemos 4 generaciones que están caminando y una se está despidiendo, otra está tomando el control y la otra se está desarrollando. Pero quiero dejarle estos detalles rápidamente, que son tipos de información, usted los encuentra en cualquier medio a través del internet. Pero una de las generaciones, hablando de entender y tener una visión clara, la generación de los baby boomers. Los baby boomers. Esta generación representa, según varios análisis, tampoco todos los análisis se concretan, pero son aproximaciones. Dice que esta generación de los baby boomers está presente desde 1946, otros 49, hasta 1968, 69 o 1970. Es esa generación que nació en esa etapa. Esa generación es una generación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Se levantó en esos procesos y una de las características en un estudio que se hizo de algún ambiente sociológico, de las características que cada una de estas generaciones mostraba, esta generación mostró una de las características y la más representativa sobre esta generación fue la ambición de ellos. Querían más en ese sentido. La segunda generación, luego de los baby boomers, vino la generación X. Esta generación X son todos aquellos que nacieron de 1969 hasta 1978-80. En esos procesos, todos aquellos que nacieron en esas fechas, este estudio los recogió como la generación X. Esta generación X tuvo varias crisis también y experiencias en el camino del ambiente social, pero esta generación, la característica de este estudio que estoy reflejando acá en esta enseñanza, es que esta característica de esta generación fue la obsesión por el éxito. Venían de una generación de padres que fueron ambiciosos, que querían más. Y en esa ambición lograron muchas cosas, mucho desarrollo a nivel de ambientes de familia, de ambientes de sociedad y de ambientes de tecnología. Esta generación X, entonces su característica predominante fue la obsesión por el éxito. Querían éxito. La generación que está presente en este momento es la generación Y. La generación Y o la generación de los millennials, muy conocida, muy famosa en todos los medios, se habla de los millennials. Ella está presente desde 1980, según algunos cálculos, y una de las características que predomina en esta generación es la frustración. Dentro de esta generación predomina la anarquía, son anárquicos. No les gusta el gobierno, el dominio, y entonces usted los va a ver en esa expresión de característica. La otra generación de los análisis que hay en el ambiente sociológico es la generación Z. Esa generación Z, que serían los centennials, que representan todos los que nacieron de 1994 o 96 hasta el 2010, 2012, más o menos en promedio. Esta generación es una generación con otras características de acuerdo a los análisis sociológicos que tenemos,
y una de las características que predomina en esta nueva generación, que es la generación Z, es la irreverencia. En esas características algunos estudiosos han colocado este ambiente. Imagínense entonces, mi hermano, que nosotros estamos dentro de estas generaciones y los dueños del mundo. Yo venía volando, creo que la otra vez desde Panamá, y me encontré una revista ahí en el asiento. Comencé a leer y venía la descripción de estas características también de estas generaciones. Y me llamó mucho la atención el análisis generacional que hicieron estos sociólogos y estos estudiosos, pero lógicamente entendiendo que los análisis muestran parte de la realidad, no la realidad completa. Pero me llama mucho la segmentación que se hicieron y las características que se tuvieron dentro de esta prerrogativa. Entonces, estas generaciones que están caminando simultáneamente dentro de esta perspectiva, en esta década en la cual estamos, los millennials, los centennials representan más del 59% de la población global y son estos los que están recibiendo ahora la batuta para seguir adelante con los diferentes procesos, con cada una de estas características sociológicas, psicológicas que se van formando en la cosmovisión de cada uno de ellos, asumen los controles y el desarrollo y el futuro de nuestro planeta. En el campo espiritual, usted está administrando a ellos y se está administrando a través de las experiencias de cada uno de ellos, cómo lo está haciendo, cómo lo está sintiendo. El punto acá es que las características que ha mostrado esta generación es que no quieren de Dios. Lo grandioso de esto es que la generación Z, en sus características positivas, es más espiritual que las otras tres características. Por lo tanto, un análisis mostraba que la generación Z será una generación de marca espiritual. Son gente que busca de lo espiritual, aunque son irreverentes porque están cansados de la opresión, que tienen máxima información, tienen capacidad de entendimiento, de reacción, entonces están presentes y hay un futuro próximo para ellos. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las generaciones? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está este momento para el mundo? Pues esta generación y esta pandemia nos está ayudando para que estas 4 generaciones se acuerden que existe un Dios y tengan la oportunidad de volverse a Cristo, arrepentirse de sus pecados, volver a Él y nacer de nuevo y ser herederos de la vida eterna. Y por último, después de tanto hablar con ustedes en esta prédica, entonces está con respecto al porvenir. ¿Qué viene para nosotros? ¿Qué hay hacia adelante? ¿Qué esperamos todos dentro de esta perspectiva? Cuando se hacen los análisis sociológicos y del ambiente global, tenemos a un mundo en un momento particular. Están los teólogos, están los escatólogos, están los futurólogos activos dentro de esta prerrogativa para mostrarnos hacia adelante qué está por venir. Y la palabra de Dios tiene contenido y la profecía de Dios tiene contenido. Entonces, mientras afuera hay confusión, en los hijos de Dios no hay confusión, porque los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios y pueden ver con facilidad, analizar el tiempo, discernir el tiempo y estar preparados para esta generación que se está desarrollando en los tiempos que vienen. ¿Cuál es el futuro que está esperando para nosotros y hacia dónde nos estamos nosotros proyectando? Pues quiero dejarle aquí una expresión importante de la palabra en este día con respecto a esto, y la palabra del Señor allí en Jeremías dice así: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová,
reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Alguien que dé gloria a Dios allá donde está en este precioso día y en este precioso aniversario. Fíjese la palabra de Jeremías en un momento muy complicado de la historia, en un momento muy complicado de la realidad de la nación hebrea. Allí donde hay dolor hay llanto y parece que no hay esperanza hacia el futuro, una experiencia traumática para ellos que produjo dolor. Entonces la respuesta del cielo es: reprime del llanto tu voz, porque hay esperanza para tu porvenir. Yo quiero venir en esta hora desde la plataforma profética para decir a la iglesia y para decir a esta generación: hay esperanza para nuestro porvenir. El Señor, el Dios del cielo y de la tierra, está preparando y allanando el camino para la máxima expresión de la iglesia de esta generación. Le quiero decir por qué. Porque la iglesia que está siendo probada, la iglesia que nació de nuevo, la que está en medio de la presión, allí en medio de la dificultad, lo malo se está cayendo y lo bueno se está fortaleciendo. Así es que luego que pase esta pandemia tendremos la máxima expresión de la iglesia nacida de nuevo. Habrán muchos que se quedarán, muchos ministerios quebrarán, muchos templos se cerrarán, pero cerrarán y quebrarán aquellos que no están en el punto de Dios. Lo que es de Dios está siendo allí bajo presión, fortalecido, cosido para poder tener una expresión poderosa. Y entonces lo que viene para el porvenir, mi amado y mi amada, es una nueva temporada de Dios, una nueva temporada del Espíritu Santo, una nueva temporada para la humanidad. ¿Sabe? Yo estoy viendo la nueva temporada y en los análisis que hay sociológicos, dentro de los análisis que hay del ambiente global, aunque el mundo está llegando a un punto donde ya no aguanta más, el tiempo que viene para esta década y las próximas décadas será un tiempo de transformación. La generación centenia que viene con fuerza, que estamos en el campo de la tecnología, estamos migrando de una estación a otra. Los tiempos que se vienen son de transformación en todas las áreas, transformaciones sociales, transformaciones políticas, transformaciones del sistema, transformaciones del ambiente de la iglesia, transformaciones del ambiente laboral, transformaciones en el ambiente de la educación, transformaciones en el ambiente de la vida familiar, de la vida espiritual. Hay un campo poderoso del cielo que está hablando que la temporada que viene será de transformación. Si Cristo no viene en este momento, si Cristo no viene en estos próximos años, meses, de días, entonces la década que viene y la expresión de la generación que se está desarrollando será un campo de transformación, una temporada de transformación. La iglesia tiene que estar preparada y Dios ha colocado en este momento, porque nos está migrando a tomar campos donde antes no estábamos. Se está modificando el campo de la iglesia, el ambiente de la expansión, el mensaje está llegando a otros de otra manera. Tiempo de transformación, una temporada de transformación viene para la iglesia, para el ministerio, para la ciudad. Aunque en este momento hay dolor, hay llanto, la palabra de Dios es: reprime del llanto tu voz, porque hay salario para tu trabajo y hay esperanza para tu porvenir. Así es que levántate en el nombre poderoso de Jesús. Deja el llanto, deja el miedo, acomódate a la situación, establécete en medio de la situación. No te dejes oprimir por la masificación de la información que ha venido en ensayo para tratar de controlar a las sociedades. Pero en medio de esto, entonces la iglesia se levanta con esa máxima expresión, esperando una nueva temporada, esa nueva temporada del Espíritu Santo.
esa nueva temporada del ambiente social, y ahí vamos a estar si no ha llegado nuestra hora, si Cristo no viene todavía. En los años que quedan vamos a ser protagonistas de esta transformación y nos veremos en otros escenarios llevando el mensaje de Dios para sanar al enfermo, para limpiar al leproso, para resucitar al muerto, para devolver los ojos al ciego, los oídos al sordo, para levantar a los paralíticos de la silla, para ministrar paz a los hogares y restauración a las familias. Estamos con un espíritu lleno de actitud de esperanza, porque el cielo está diciendo: ahí viene una nueva temporada, esa nueva temporada de transformación para la isla de San Andrés. Óigame bien esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. La isla de San Andrés ha estado así como la generación que describió Jesucristo cuando él habló de aquella generación, ¿a qué la compararía? Pero esta circunstancia que está viniendo está ablandando los corazones, y el terreno de la isla, el corazón de los isleños de San Andrés se volverá a Dios. Pastor Arnold, entonces luego de esta pandemia, prepárate para una cosecha poderosa de almas, de vidas, de familia, porque aquel 80 o 90 o 70 porcentual que hay de gente protestante y creyente en Dios se va a despertar para la gloria del nombre de Cristo.